Atlachinoli número 26. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy viernes 8 de noviembre del 2024. Estamos terminando la semana con todo y te quiero hacer una pregunta. También para los que están aquí en vivo les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez has hablado solo? ¿Alguna vez has hablado sola? O sea, literalmente, hablado. No que si has estado tiempo solo contigo y que has pensado muchas cosas y escribir también funciona para lo que te voy a explicar ahorita, pero me estoy refiriendo a hablar, literalmente, con tu boca y tus palabras y aire. Porque yo alguna vez escuché, no me acuerdo de quién, que los genios hablaban solos, ¿no? Que Einstein hablaba solo, que Tesla hablaba solo y que los genios hablaban solos, ¿no? Pero pues yo decía como que, no sé, pensaba que era como que alguna excentricidad quizá, o simplemente como algo innecesario, ¿no? Yo lo llegué a pensar porque pues dije como hablar solo, pues como para qué, ¿no? ¿Qué me podría decir a mí mismo que no sepa ya? O sea, pues nada, o sea, yo ya tengo toda la información en mi cabeza de todo lo que sé, entonces pues no hay nada nuevo que yo me pueda decir a mí mismo, ¿no? Entonces nunca lo había hecho, jamás lo había hecho, nunca había hablado solo. Aunque me había llegado varias veces la idea a la cabeza, ¿no? O sea, como, ay, no, qué raro, qué hueva. O decía, bueno, después, otro día, como qué flojera. Como si fuera muy difícil algo que puedes hacer instantáneamente y ya, ahorita, ¿no? Pero bueno, la cosa es que nunca lo había hecho, nunca había hablado solo. Pero una vez, y creo que la primera vez que lo hice, hace unos 2 o 3 años posiblemente, me acuerdo que yo ya llevaba como que varias semanas con un tema que no podía yo resolver. Así como les digo que de repente me enfrento a mis desafíos, a mis esfinges y pido respuestas. Cuando estoy orando le digo a Dios que me hable, a veces no me habla. Ya hablamos en esos capítulos de qué pasa cuando no te habla. Pero sí de repente manda señales, pero no siempre. Está ahí como que raro. Pero me acuerdo que una vez ya llevaba yo semanas buscando una respuesta y trataba de encontrarla pues en todos lados, ¿no? En libros, en mis cartas, con las personas que platico, mis amigos, que ayer te platicaba que hay gente que son como tus espejos, que viven situaciones similares a la tuya, que viven procesos parecidos y adquieren lecciones parecidas a las tuyas, aunque vivan situaciones completamente distintas, ¿no? Pero hay ahí como que un común denominador de tu crew cercano, de la gente que te rodea, que anda como que en la misma sintonía, vibración, evolucionando parecido, ¿no? Entonces yo hablaba con personas, pero aún así no encontraba mi respuesta. Ni siquiera hablando con mis papás, ¿no? Con mi papá, con mi mamá, que pues son a quienes más confianza les tengo, en quienes más creo, ¿no? Y que sé que la opinión que me den pues va a ser con las mejores intenciones, desde todo el amor y sin ninguna agenda oculta y sin querer sacar algo de mí, nada que ver, ¿no? Pero aún así como que no encontraba esa respuesta. La verdad ya ni siquiera me acuerdo de qué tema era, pero solo recuerdo que no lo encontraba. Entonces a lo mejor hablaba con mi papá y me daba una opinión que pues sí me servía parcialmente, pero era como que no, bueno, no, es que no me entiende. O sea, yo sentía por dentro, es que no me entiende por completo, porque mi papá me entenderá quizá en muchas cosas de cierta área de la vida o ciertas cosas de la vida, pero no me entiende cuestiones de negocios, por decirte algo. O de repente platicaba con mi socio de negocios que me entiende muchas cosas sobre los negocios y sobre esto y desafíos económicos y tal, y con los clientes. Y sí me entiende en esa área, pero no me entiende para nada en otras cuestiones que pues él nunca ha vivido, ¿no? Entonces hablaba, no sé, con algún mentor de cierto tema, o sea, como que todo mundo podía entenderme, pero un pedacito nada más de todo lo que yo necesitaba y nadie me podía entender completo, ¿no? Porque pues nadie tiene todos esos cables conectados de la misma manera que yo los tengo. Entonces como que obtenía mis respuestas parciales y nada me satisfacía. ¿Sí se dice así? Sí. Nada me llenaba, ¿no? Hasta que dentro de mi desesperación de que no encontraba la respuesta por ningún lado, ni meditando, ni meditando, porque yo paso uno cuando quiero saber algo, pum, a meditar y vámonos a conectarnos al más allá. Y casi siempre funciona, pero en esa ocasión en específico, ni meditando me llegaba la respuesta que yo buscaba. Pero sí me llegó la idea de hablar conmigo mismo. Dije, a ver, güey, no sé por qué me nació ese empezar a hablar conmigo mismo. Y me dije, hablar, a ver, pero pues, ¿qué me puedo decir? ¿Qué me puedo decir que no sepa? Y me acuerdo que me pregunté a mí mismo, ¿cómo estás? ¿No? Y me contesté, así, hablado, con la voz, con las palabras, ¿cómo estás? Y me dije, bien. Y entonces me dije a mí mismo, ¿bien? Güey, tú sabes que eso no es una respuesta, ¿eh? O
O sea, si estuvieras en una sesión de coaching con tus clientes, con tus socios, con tus downlines, y alguien te contesta bien, lo confrontarías y le dirías, güey, eso no es una respuesta bien, es una respuesta en automático, nada más, que no significa nada. Porque tienes que ponerle palabras. ¿Cómo te sientes? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? ¿Estás alegre? ¿Estás entusiasmado? Ah, mira, ya vamos definiendo qué es bien. Pero a veces nomás contestas bien en automático y no estás bien, ¿eh? Bien, triste, bien, deprimido. Ah, chinga. Entonces, bien, ya sabes que no es una respuesta. Me lo dije a mí mismo. O sea, si me lo hubiera dicho otra persona, yo lo hubiera contestado así. Entonces, no me iba a permitir a mí mismo una respuesta así de básica y de simple, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, estoy... Y entonces me dije a mí mismo, estás triste, ¿verdad? Dije, madres, pues sí, la neta sí estoy triste. Ah, fue por esto que pasó, ¿cierto? Sí, pues sí, con esta chava. Sí, esto, porque en ta. Y entonces empecé a entablar una conversación conmigo mismo, donde me empecé a decir y a contar mis inquietudes de ese momento, mis dudas, mis miedos, mis frustraciones, y al mismo tiempo que yo me escuchaba, o sea, si alguien más me estuviera contando sus dudas, sus miedos, sus frustraciones, es más sencillo, al ser un tercero, como dar un consejo, ¿no? Como dar una opinión tratando de ser neutral y detectar dónde hay un paradigma limitante, dónde hay un miedo infundado, dónde hay un juicio que te está impidiendo ver algo más, donde, o sea, es más fácil cuando lo escuchas en un tercero, ¿no? Que cuando eres contigo mismo. Pero en ese momento, como me lo estaba diciendo y contando a mí mismo, la interacción que tuve fue como si estuviera hablando con otra persona, literalmente, y entonces me contestaba una cosa y me refutaba un argumento y entonces me proponía una solución y entonces a mí mismo me ponía una excusa y entonces me confrontaba la excusa y así fue un ping pong tan, que al final de toda esa conversación logré obtener la respuesta que justo necesitaba para ese problemota que tenía semanas sin poder resolver, esa solución que no encontraba en ningún libro, en ningún audio, en ninguna meditación, en ninguna conversación con nadie más, la encontré platicando conmigo mismo. Conmigo mismo, yo me di el mejor consejo que me habían dado en mi vida hasta ese momento, ¿no? Pero no es como que yo ya lo sabía. O sea, no, sí, ¿de dónde vino? De mí, de adentro de mí. O sea que, pues yo ya tenía esa solución, pues en teoría digamos que sí, pero no la tenía consciente. O sea, no es como que ya sabía lo que me iba a contestar, no. Hasta que tuve esa conversación y esa interacción conmigo mismo, salió esa respuesta. Me llegó, Dios me la reveló o se me ocurrió, que es exactamente lo mismo. Se te ocurre o Dios te lo revela, es lo mismo. Tus ideas son tuyas, pero porque vienen de allá. O sea, es oxímoron, atlachinoli, porque pueden ser opuestos. No, güey, o Dios te lo está diciendo o a ti se te está ocurriendo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque son opuestos, es lo mismo, ¿no? Entonces, llegué a esa conclusión y esa respuesta que tanto necesitaba y que salió de mí mismo y dije, no mames, gracias, güey. Nadie me hubiera podido dar este consejo. Pues no. ¿Por qué? Pues porque nadie conoce toda mi situación exacta. Ajá. A mí mismo no me puedo ocultar absolutamente nada, no me puedo engañar, no me puedo manipular, no me puedo decir, sí, estoy bien, cuando en realidad estoy triste, no me puedo poner un pretexto cuando por otro lado sé que eso es un pretexto y que sí podría realizarlo. ¡Ay, güey! Entonces, cuando hablas contigo mismo, no te puedes engañar. No hay manera de que te engañes, ¿no? Entonces, cuando tú haces eso, lo que estás haciendo es sincronizando tus hemisferios cerebrales. O sea, estás integrándote. ¿Integrando qué? Tu lado izquierdo con tu lado derecho. O integrando tu lado masculino con tu lado femenino. O integrando tu parte humana con tu parte divina. O como lo quieras llamar, pero estás activando tu cerebro completo. Bueno, o sea, no quiero decir que si 100% está activo, que ahí hay varias teorías. Hay gente que dice que nada más utilizamos el 3% de nuestra capacidad cerebral. ¿Quién sabe si en realidad es el 3% o el 5%? Hay quienes dicen que no, que en realidad utilizamos todo el cerebro todo el tiempo. No es como que nada más se ilumina una pequeña zona y todo el 97% está dormido siempre, sino que todo el cerebro siempre está prendido, nada más que normalmente no conectamos todos los cables simultáneamente, ¿no? Entonces, cuando tú hablas, se prende una región cerebral que es muy distinta a la que se prende cuando escuchas. No es lo mismo. Cuando tú estás hablando o cuando estás escuchando a alguien, son dos partes distintas del cerebro las que se iluminan. Pero cuando empiezas a hablar contigo mismo,
Se iluminan las dos al mismo tiempo, te estás integrando por completo. ¿Me explico? Entonces, esta sincronización de hemisferios cerebrales puede hacer que pase la magia. Y ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Qué crees que pasa tú cuando estás hablando con Dios? Cuando estás orando. Que ojo, orar y rezar no es lo mismo, ¿eh? Rezar puede significar nomás repetir palabras memorizadas desde que estás en la primaria sin que te hagan sentido y sin que entiendas lo que estás diciendo y sin que sientas nada, ¿eh? Puedes estar todo el día, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, y puedes estar todo el día con el pinche rosario, Dios te salve María, llena de gracia, y y estar repitiendo como perico, y eso no es orar, eso es nomás estar rezando. Yo lo hice por muchos años y nunca me cambió la vida y nunca me generó nada. Pero cuando empecé a hablar con Dios, descubrí lo que era la verdadera oración. ¿Qué es orar? Orar es hablar. Un orador, que es pues el que habla, ¿no? Orar es hablar, ok. Entonces, orar no es ni dar un discurso ni estar rezándole a Dios. Orar es hablar. Entonces, ¿qué crees que pasa cuando estás orando y hablando con Dios? Hablar es hablar. A Dios le puedes contar lo que quieras, ¿eh? Le puedes decir lo que quieras. Es más, te puedes quejar si quieres o puedes reclamarle si quieres. Te juro que no te va a juzgar, te juro que no te va a culpar, no te va a criticar, no te va a señalar, no se va a burlar de ti. No, pues Dios es todo amor. Es más, ni siquiera es como que va a perdonar lo que le digas porque ni necesita perdonarte nada, güey. Te entiende perfectamente. Sabe que eres un humano limitado, con dudas, con creencias limitantes, con carencias, con miedos. Y pues Dios en toda su majestuosidad pues no te va a estar juzgando. ¿Me explico? Entonces, cuando tú estás hablando con Dios, que le puedes hablar con toda la confianza y decirle cómo te sientes y tus dudas y expresarle tus miedos y pedirle lo que quieras o lo que tú quieras. ¿Qué crees que está pasando? Yo digo que sí estás hablando con Dios, pero bueno, supongamos que no fuera así y que no hay un Dios allá que te escucha. Bueno, si aunque no hubiera un Dios que te escuche, que yo creo que sí, ¿quién sí segurito te está escuchando cuando estás orando, cuando estás hablando con Dios? Tú, ¿verdad? Al menos tú sí te escuchas a ti mismo. O sea que hablar con Dios es casi sinónimo de hablar solo, ¿sí o no? Ajá. Quizá cambia la imagen mental o el concepto como tú proyectas tu conversación. Tal vez al hablarle a Dios, pues lo sientes así como a alguien más grande y hablas para allá. Ok, cuando conscientemente te hablas a ti mismo, pues digamos que te hablas como que hacia acá. Pero al final de cuentas es lo mismo, estás hablando solo y nomás tú te escuchas, ¿no? Entonces, si solamente tú te escuchas y te has escuchado toda tu vida y no hay nada que te puedas ocultar a ti mismo desde nunca o desde siempre, porque no hay, o sea, todo lo que has vivido, tú eres testigo de eso, entonces no te puedes ocultar absolutamente nada. Pues eso es muy similar como hablarle a Dios, porque sabes que no le puedes ocultar absolutamente nada, entonces no le puedes mentir, no lo puedes engañar, no lo puedes manipular, no puedes hacer como que nada, o lo dices y es verdad o sabes que estás mintiendo. Por eso es que hablarle a Dios es como hablarte a ti. No te puedes ocultar absolutamente nada y solamente tú te escuchas. Pero no para ahí. Algo que aprendí de la abuela, que ya les he contado de mi nueva abuela que conocí. Busquen ese capítulo, está muy cabrón, ¿eh? Y algún día la conocerán en persona. La voy a invitar a tener una conversación por acá. Pero bueno, algo que aprendí de la abuela, que me encanta, esta mujer divina que se ha renaturalizado, es justo que accede con facilidad a esa naturaleza de comunicarse ¿con quién? Pues con la creación. Con Dios, pero en cualquiera de sus formas. Porque le puede hablar al Padre Sol, al Padre Sol. O le puede hablar a la hermana Luna y hermana, te amo, gracias. Y le está hablando a la luna. Y le habla a la plantita, y le habla al árbol y lo abraza. Y le habla al perrito, y le habla a las montañas y a las piedras y al aire. Y, chinga. Si le hablas a la montaña, si le hablas al árbol, si le hablas a la piedra, así no tuvieran conciencia y ellos no te escucharan, ¿quién es el que sí te escucha segurito? Tú. O sea que todo eso tiene un efecto muy similar. Es estar hablando solo. Ya sea que te hables a ti mismo, ya sea que le hables al Padre, ya sea que le hables a la Madre Tierra, ya sea que le hables al árbol, a la planta, al perrito, a lo que sea. Estás hablando solo y te estás escuchando a ti mismo. Entonces el efecto que logras es muy similar. Quizá lo único que cambia, y que no digo que esté mal, al contrario, lo puedes usar a tu favor, es esa proyección de hacia dónde sientes tú que estás hablando. Si sientes que te estás expresando hacia un tercero o hacia ti mismo, o a veces
Porque quien lo necesita sí eres tú. No es que Dios necesite que le hables de formas diferentes, no. Pero quien necesita hacerlo de formas diferentes para entender diferentes cosas, eres tú. Y no llegas a las mismas respuestas cuando le hablas a la naturaleza que cuando te hablas a ti como tal, o cuando le hablas a un Dios que está allá arriba, o cuando hables de diferentes maneras. Tú eres quien lo percibe distinto, tú eres quien entiende distinto. Y si Dios es tan infinito, pues hay infinitas formas en las que te puedes comunicar con Dios. ¿Cuántas? Pues las que te inventes, Hay infinitas formas de comunicarte con eso que es Dios. Ajá. Y al revés, también hay infinitas formas en las que Dios te puede hablar. Sí, a veces sientes que viene en una meditación la respuesta. A veces te habla a través de otra persona, de otro ser humano, y es el espíritu que entra en esa persona y te está diciendo lo que tú necesitas, como lo que me pasó cuando me metí peyote el año pasado, que está aquí también 3 capítulos antes, ¿no? En Día de Muertos me metí peyote, así se llama, búscalo. Que bajaba del cielo, ¡pum!, esa información divina a través de un ser humano me la mandaba a mí. Está muy cañón, ¿no? Entonces Dios puede encontrar infinitas formas de hablar contigo y de mandarte señales y de que tú entiendas. Mientras más recursos tú le des a Dios para que te hable, o más bien, mientras más recursos tú dispongas, pues Dios tiene más tela de dónde cortar y hablarte de tantas maneras y tantos idiomas como quieras, ¿no? Es literal, es como hablar más idiomas. Si tú solamente hablas un idioma, pues tu comunicación está limitada a la población que solamente habla ese idioma. Si solo hablas español, pues imagínate de cuánta información te estás perdiendo que está en inglés. Porque en inglés, puta, ¿cuántos seminarios hay? ¿Cuántos podcasts hay? ¿Cuántos libros hay? Donde hay conciencia, donde hay amor, donde es Dios hablando a través de ese escritor, a través de ese discurso, de ese conferenciante, de lo que sea, ¿no? Y si nada más hablas español, pues no es que Dios no te quiera dar más información, es que está en inglés, pero pues tú no la puedes entender. No es que Dios no te la quiera explicar, es que tú no la puedes entender. Y te estoy hablando así de idiomas como los conocemos, español, inglés, japonés, bla, bla, bla. Entonces, mientras más idiomas dominas, más recursos o más posibilidades tienes de obtener esa iluminación. Ahora, si nos vamos a los otros idiomas más allá del lenguaje hablado, ¿cuántos idiomas o recursos puede haber para que Dios te comunique? ¡Puta! La música es un lenguaje, los números son otro lenguaje. Acuérdate que las inteligencias son múltiples. Una persona inteligente no es nada más la que es buena para los números y las multiplicaciones. Esa es la inteligencia lógica matemática. Y ya, podrá ser el mejor, la calculadora humana que domina esa inteligencia matemática, pero puede ser un pendejazo para relacionarte con los humanos y no tener inteligencia emocional o no tener inteligencia intrapersonal y no saber ni lo que sientes y nunca haber hablado contigo y no distinguir si sientes hambre o si sientes enojo, si sientes tristeza o sientes depresión y no saber qué sientes porque no eres inteligente intrapersonalmente. O tal vez no eres inteligente en el movimiento, la inteligencia kinestésica. Y hay gente que es muy inteligente en eso, que pueden echarse una chilena y meter un gol y treparse a un árbol y subir, colgarse de una mano con una rama y hacer tantas cosas con su cuerpo que tú ni en sueños. Aunque sepas matemáticas, no podrías ni bailar una cumbia. Me explico, porque no eres inteligente en eso. Entonces las inteligencias son múltiples. ¿Quieres hacerte más inteligente? Desarrolla más inteligencias. No se trata de que seas doctorado en astrofísica. No, qué padre, sí, estudia matemáticas hasta donde quieras. Pero te quieres hacer más inteligente, aprende a redactar, aprende a hablar, aprende a bailar, aprende a moverte, un deporte, haz ejercicio, aprende a meditar, habla con las personas. Hay muchas maneras de hacerte inteligente. Y mientras más inteligente te hagas, mientras más lenguajes o idiomas domines, Dios tiene más tela de dónde cortar para revelarte información. Pero es como, imagínate que si tú eres papá y tienes un hijo chiquito, hay esta edad de los niños que son como por los 2 años, ¿no? 2, 3 años o antes, que ya entienden muchas cosas. Es más, desde antes, desde el año y medio, ya te entienden muchas cosas. Tú les das una instrucción o les dices algo y ya lo entienden, pero todavía no lo pueden expresar bien con sus palabras. Y a veces como que se frustran, porque te están pidiendo el S, y no lo pueden decir, y quieren decir chocolate, y te dicen, chocate, y tú, ¿de qué? ¿Que chocaste? No choqué. Y dicen, no, por dentro está el niño, no, pendejo, no que chocaste, que me des el chocolate. Pero aunque entienden más de lo que pueden expresar. ¿Me explico? Entonces, imagínate algo así,
que un niño chiquito que tiene esa conciencia todavía pequeñita, frustrado, desesperado porque no entiende la realidad y que le pide al papá, explícame por qué, pero tú no le puedes explicar la física cuántica a un niño de 2 años, porque no lo va a entender, no está preparado para entenderla. Por más que tú intentaras enseñarle física cuántica a un niño de 2 años, pues lo más seguro es que no te lo va a entender. Ajá. Así hay muchas cosas que quizá Dios quisiera ya explicarte y decirte, güey, pues es que es tan obvio, mira, así es, pero tienes 2 años, güey, tienes 2 años espiritualmente. Por más que yo te intente explicar, no lo entiendes, carnal. No es que Dios no te quiera explicar, no es que Dios te quiera privar de las revelaciones y de la información, es que no estás listo. Así te pusieran enfrente la verdad, no la entenderías, ni siquiera la reconocerías. Es otro lenguaje, otro idioma más avanzado que todavía no desarrollas. Pero no es que Dios no quiera que conozcas la verdad, es que no estás listo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues lo mismo que hace un niño. Crecer, madurar, aprender más cosas para expandir su conciencia y cada vez poder entender conceptos más complejos, más abstractos, entendimientos más generales. Y entonces, en la medida que tú a ti mismo te vayas haciendo crecer y expandir tu conocimiento, tu conciencia y todo eso, Dios te va revelando más cosas, pero no porque antes no quisiera, es porque antes, aunque quisiera, tú no podías entenderlas. ¿Me explico? Pero lo mejor de todo esto es que esa responsabilidad recae en ti. Y se puede, ¿no? Entonces, chicos, ¿quieres expandir esa conciencia? ¿Quieres obtener las mejores respuestas que nadie más te haya dado, los mejores consejos que nadie más te haya dado? Habla contigo mismo. Y eso es algo que puedes hacer el día de hoy, en este instante. Ahorita, en cuanto cuelgue esta llamada y termine el video, ponte a hablar contigo. 5 minutos, no más. Pon un cronómetro. 5 minutos. Hablar contigo. Oye, ¿qué me digo? No sé, güey, a ver qué chingado sale. A ver qué te dices. A ver qué te preguntas. A ver qué te contestas. Y más bien, tú cuéntame a mí. Oye, güey, no mames, empecé a hablar conmigo mismo. Ya llevo tantos días haciéndolo, o es la primera vez que lo hago y descubrí esto. Y me conté tal cosa y recordé tal cosa y solucioné tal cosa. A mí me interesa saber, por favor, cuéntamelo. Cuéntamelo qué pasa. Habla contigo. No más porque sí, no más para ver, ¿no? Que no te pase como a mí, que yo decía, ay, qué innecesario. ¿Qué me puedo decir a mí mismo que no sepa ya? Magia pasó cuando lo hice. Pero pues nada más es cuestión de eso, de hacerlo. Te mando un fuerte abrazo. Bye bye.